Bienvenidos a un nuevo capítulo en el Cabana Podcast. En este capítulo tenemos a Antonio Ceballos, CEO de Fondo Sura. ¿Qué tal, Antonio? Muchas gracias por aceptar la invitación. Hansel, encantado de estar acá y con muchas ganas de conversar un poco y responder cualquier duda que puedan tener. Cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo está iniciando el año? ¿Cómo va el día? ¿Cómo va el año? Yo, bueno, creo que en general en la industria y el mundo va a ser un año bastante retador, ¿no? Después de, si recordamos, de un 2020 y 2021 impactado fuertemente por la pandemia, donde creo que el mundo supo salir adelante, donde nos ayudaron las vacunas, creo que logramos pasar la ola, ¿no? A nivel de sociedad, a nivel de industria, de empresas. Y sin duda, el ruido político que ha azotado nuestro país y la región también ha sido un reto importante a navegar en los últimos años. Creo que esto último continúa, como estamos viendo en el país, todavía bastante incertidumbre y esperando pues sobre todo que encontremos la paz en el país a nivel social, a nivel político y podamos realmente todos concentrarnos en construir algo para adelante, algo para el futuro juntos, ¿no? Creo que es muy importante. Yo creo que el 2023 empieza con ese reto central, ¿no? Cómo reconstruir la paz, justicia social, entendernos con las palabras, ¿no? Sobre todo entre peruanos y entre ciudadanos del mundo. Y a partir de ahí, pues pensar en empresas, negocios, crecimiento, ¿no? Pero creo que hay que volver a resentar las bases de convivencia entre peruanos, entre ciudadanos, pero luego otra vez ya hablar de negocios propiamente dicho, ¿no? Y últimamente ya todo ha estado súper movido. Bueno, yendo a los inicios de Antonio, preuniversidad, ¿qué te impulsó a estudiar economía? ¿Qué pensabas en ese momento acerca de tu vida y de tu futuro? Sí, es una buena pregunta. Yo casi toda mi adolescencia en realidad me estaba inclinando desde que tenía 10 11 años por algún tipo de ingeniería. En algún momento me inclinaba hasta por ingeniería de sistemas. Era algo que me llamaba bastante la atención. Bueno, me gustaban los números. Ya cuando fui en realidad, más llegando a los últimos años de media, no cuarto y quinto de media, empecé recién a ir a ferias vocacionales, a juntarme con diferentes expertos y creo que lo que me motivó a estudiar economía fue compartir momentos con expertos, economistas, donde ya me contaron el día a día, qué hacían después de graduarte, qué podías trabajar, todo el rubro de las finanzas y también que había un buen balance entre números y letras, ¿no? Entre la parte social y numérica y eso me gustó bastante en la economía que de repente en la ingeniería no tenía, ¿no? La ingeniería tiende a ser más duro en números, química, física y ya fui descubriendo también que en la parte de las letras también me llamaba la atención, me gustaba leer, combinarlo con la parte más numérica y creo que economía es un buen mix de esas dos partes, ¿no? Entonces creo que por ahí me termina animando a economía y muy tranquilo del comienzo, creo que no sé si soy la mayoría o la minoría, pero que nunca dudó de que había elegido la carrera correcta, ¿no? Desde el primer ciclo, que Creo que es un poquito la minoría. Este, yo postulé a la pre como derecho, dentro me cambié a economía, me parece una linda carrera, pero ya en generales, en el primer ciclo me cambié a ingeniería, ya terminé en ingeniería. ¿Qué te llamó la atención de finanzas? Claro, entonces ya cuando yo empiezo a estudiar economía, los primeros ciclos, bueno, como todos estudios más generales, empieza con la economía uno, micro, macro. Primero me va gustando más lo macro, me inclino hacia meterme a cursos de hecho de comercio exterior, de exportaciones, me voy inclinando más por ese lado, pero a la vez yo siempre había tenido una curiosidad por el mercado de valores, ¿no? Por las bolsas, leía en los periódicos, trataba de investigar un poco cuenta, por qué se movían las acciones, por qué se movían los bonos. Empecé un poquito a llevar cursos también de finanzas, especializados en la universidad, de finanzas corporativas, creo que se llama en su momento Finanzas uno, etcétera. Surge la oportunidad ya hacia el 2008, si no me equivoco, de hacer unas prácticas. Yo había hecho prácticas en bancos y había hecho prácticas en una consultora, ¿no? Vienen de un trabajo más financiero, pero no relacionado a inversiones propiamente dicho, ¿no? Financiero tipo análisis de estado financiero, por ahí habían venido mis prácticas, pero ya en el 2008 me sale esta oportunidad de trabajar en una AFP prima, ya en el área de inversiones, ¿no? De análisis de inversiones. Y bueno, finalmente me animé a postular y me eligieron. Ya desde el 2008 a la fecha me he quedado fascinado y apasionado por el mundo de las inversiones, diferentes roles, ¿no? Pero digamos ya encaminado. Entonces, como que fui llegando un poco el destino, los cursos, la gente que ibas conociendo. Fue un camino muy natural, ¿no? Fue un camino bastante natural, te diría, pero que también nuevamente se sintió bastante bien.
desde el comienzo. Así que afortunado por ese lado. El entorno, las labores que realizabas al día a día, todo eso, te gustó en conjunto. Exacto, desde el primer día creo que tuve la suerte de caer en una muy buena empresa, en un muy buen equipo de inversiones, donde el hecho de ser el practicante no significaba hacer solo la chamba o el trabajo operativo, ¿no? Que nadie quería hacer. En muchas empresas puede pasar eso, ¿no? El practicante hace lo que nadie quiere hacer, ¿no? Y si tengo que sacar copias, lo he hecho, digamos, ¿no? Pero creo que siempre lo que he pedido es, mándame las copias, pero también mándame algo que me motive, que me arre. Entonces, en prima, tuve muy poco de lo primero y mucho de lo segundo, ¿no? O sea, oye, los analistas senior me decían, oye, siéntate conmigo, te voy a enseñar el modelo de valorización. Creo que una de las primeras empresas que valorizamos fue una minera, una relacionada a construcción de peruana. Yo empecé a analizar bancos y desde el practicante me daban trabajo muy retado. Yo también le ponía siempre mi granito de arena extra, me lleva como me gustaba de comienzo, si tenía que terminar el trabajo en mi casa después de las clases, ¿no? De la tesis que estaba haciendo en ese momento, lo hacía. Como que también fue como que las personas, y creo que es un aprendizaje que yo me llevé en el comienzo, ¿no? Si tú quieres más responsabilidades, primero cumple con lo básico y luego vas subiendo un escalón por escalón en cosas que hacer. Pero si tú no haces lo básico bien, no puedes pedir muchas cosas más, ¿no? Entonces, creo que tuve suerte, ¿no? En ese primer trabajo, donde finalmente ya fui promovido a analista. Incluso fui promovido a analista cuando todavía estaba terminando la universidad, ¿no? Entonces el último ciclo fue bien duro, que tenía un trabajo a tiempo completo, tenía un par de clases, tenía la tesis, entonces ahí hubo que ser bien creativo con el sobre. pero nada, se aprendió muchísimo, ¿no? De esa época. Y me imagino toda esa carga de horas. ¿Consideras que eso de que te hayan dado más responsabilidad en esa etapa inicial de tu carrera te sirvió bastante para seguir en este rubro? Yo creo que sí, creo que fue básico porque me permitió engancharme muy rápidamente al mundo de las inversiones, ¿no? Y de ver que mi trabajo, o sea, de que un practicante ya permita tomar modelos de valorización y ayudar en las decisiones de inversión de una FP, era algo muy grande y era impensado para alguien de mi edad, de mi experiencia. Entonces creo que esa responsabilidad slash reto fue muy bonito, ¿no? Creo que fue clave en engancharme. Y más allá de que me fascinan las inversiones y leer y todo eso, creo que el hecho de tener un impacto relevante desde el comienzo fue algo que permitió que me enganche en ese mundo. Pasando ya a tu etapa laboral, dejando las prácticas, ¿cómo fuiste tomando las oportunidades en las 4 primeras empresas donde trabajaste? Ajá. ¿Qué objetivos tenías en ese momento? ¿Y qué te motivaba a cambiarte de empresa? O sea, ¿qué es lo que buscabas? Ya, sí, perfecto. Creo que cada caso ha sido diferente, pero voy a tratar de resumir de cada caso para no extenderme mucho. Pero mira, en los primeros años yo hice un trabajo bien analítico, bien de Excel. Esto fue en Prima, donde hacía modelos de valorización, donde leía bastante de qué opinaban otros analistas, iba construyendo mis modelos. Por 3 años esto me gustó mucho, pero claro, durante esos 3 años yo también estaba expuesto a otras partes del proceso de inversiones. Por ejemplo, me veía como los chicos de la mesa de inversiones estaban ejecutando, estaban hablando con gente todo el día, estaban en reuniones. Era un trabajo mucho más dinámico que me empezó cada vez más a llamar la atención. Y yo dije, oye, creo que no me veo 10 próximos años solo en Excel, sino más bien creo que puedo hacer otras cosas dentro de inversiones, algo más dinámico. Siempre me ha gustado hablar con gente, ¿no? Entonces, sí, un poco como interactuar con gente, ¿no? Desde diferentes puntos de vista, ¿no? En ese momento no necesariamente me veía como comercial, pero sí como que, oye, quiero estar en el trading, en el mercado, comprar, vender, quiero explorar esa parte. Y bueno, como Prima es parte del grupo crédito, surgió una oportunidad que mi jefe mismo de Prima me dijo, oye, hay esto para ti en Pacífico, como creo que era el Trader Junior o Portafolio Manager Junior, ya para manejar un portafolio pequeño de acciones locales, internacionales. Jefe te va a entrevistar. Bueno, me entrevisté, finalmente me ofrecieron el puesto y me fui y súper bacán ese cambio, ya estaba ya haciendo las negociaciones. Igual, creo que también algo que me pasó es que súper empoderado desde el comienzo, con un equipo bien bonito, en Pacífico, realmente muy humano, que me confió desde el comienzo y en la medida de lo posible me enseñaron todo lo que podía. Fue un paso más corto del que yo hubiera pensado y básicamente pasó que cuando iba por el mes 7-8 hubieron varios cambios en el equipo por diferentes razones. Bueno, terminó saliendo el que era mi jefe directo, los gerentes que eran como los siguientes en la línea de mando, se tuvieron que enfocar en otros proyectos y un poco que me terminé cada vez quedando más solo en mi posición, sin mucha gente con la cual conversar y comparar y preguntar. Y era una etapa de mi carrera donde yo sentía que necesitaba mucho aprender de alguien, del día a día, ¿no? De poder corroborar ideas, de poder que me reten más en el día a día, ¿no? Porque todavía tenía muchísimo por aprender. Y en esa, pues, me gustaba mucho, como te digo, en la empresa, el equipo humano, el ambiente, y sentía que igual estaba haciendo cosas interesantes, pero
esa otra parte como que cada vez pasaban las semanas y los meses y empezaba a calar más en mí esa necesidad de tener a alguien un poco más de autor, ¿no? Más de día a día. Y bueno, me llaman, sale la oportunidad en AFP Horizonte. Yo tenía muchas referencias en ese equipo, que era un equipo que se estaba siempre juntos, sabía las personas que estaban ahí, la experiencia que tenían, la experiencia internacional. Y bueno, la verdad que sí la pensé bastante, pero me animé, ¿no? Me animé a tomar esa decisión. Creo que fue una de las decisiones más acertadas, porque desde el día uno también me sentí muy cómodo, me sentí muy retado, me permitieron crecer y muy acompañado, ¿no? O sea, justo lo que buscaba me lo dio ese nuevo lugar desde el comienzo y estaba muy contento. Hicimos un equipo de trabajo bastante bueno, cumplíamos todas las metas, superamos expectativas. Sí, de ese momento, ahí en ese momento te buscaron. Sí, en ese momento tenía un conocido que trabajaba ahí, me dijo, "Oye, se habían puesto plaza, ¿por qué no postulas?" Y mi primera respuesta fue no, casualmente, ¿no? No, estoy acá. Y después como justo pasaron 1 o 2 semanas donde sí, bueno, como que empecé a sentir esta necesidad de tener a alguien que me acompañe más el día a día laboralmente. Donde tú La pensé y dije, sí, ¿no? mencionó ahí cómo trabajaban ahí en el día a día. Sí, exacto, ¿no? Ya conversé más con él y me terminé animando a postular, nuevamente, ¿no? Como todo proceso de pasar entrevistas, ¿no? Y afortunadamente fui elegido. Y como te digo, Horizonte, representa para mí fue un sueño, en verdad no en ese momento, o sea, no voy a creer que iba tan feliz a trabajar todos los días a la oficina con un equipo también tan bacán. No se sentía un trabajo. O sea, yo llegaba a un momento que no sentía que era un trabajo. O sea, como que disfrutaba todo el día, todos los días, aprendía. Que la cultura impacta demasiado Yo creo que la cultura de la empresa a las sí, personas, pero creo que más en el día a día te va a impactar. al trabajo en sí. O sea, las dos cosas, como que en la cultura de la empresa y también como las personas que te rodean en el día a día. Porque se puede hablar de una cultura corporativa, muchas veces se queda en el ENOA o se queda como muy arriba, ¿no? A nivel de recursos humanos, pero también depende de cada jefe, de cada equipo, cómo lo baje en el día a día su grupo de trabajo. Yo creo que eso es lo que uno más, al menos en esa edad, termina sintiendo, termina impactándote, ¿no? Es ese día a día, esa forma de trabajar. Entonces, nada, yo estaba súper contento, pasó un año, un poco más, y bueno, hubo una noticia que en ese momento que sorprendió mucho, ¿no? Sobre todo a lo que estábamos ahí, y es que la empresa se puso en venta, ¿no? BBVA, que era dueña de Horizonte, decidió poner en venta todas sus AFPs en Latinoamérica y finalmente después de algunos meses de incertidumbre en Perú esto se vendió en dos, se partió en dos la empresa, la mitad se vendió a Profuturo, la mitad de Scotiabank y la mitad se vendió a Integra, que en eso, bueno, ya era de Grupo Sura. Historia corta, parte del equipo, nuevamente nos entrevistaron a todos, parte del equipo terminó con una oferta en Horizonte, otra en Profuturo, yo terminé con una oferta en Integra, en Sura, y finalmente pasé ahí, ¿no? Pasé ahí en el 2003. Digamos que después de año y medio más o menos de haber estado en Horizonte, pero pasé con buena parte del equipo, entonces incluso el jefe, ¿no? El gerente de inversiones, pasó también a Sura y eso fue bastante bacán porque permitió llevar en buena medida esa cultura de trabajo que habíamos establecido. Y nos juntábamos con gente, obviamente, que ya estaba en Sura y armamos un equipo súper grande, súper potente. Yo me animaría a pensar que ese fue el equipo de inversiones más potente que tuvo el sistema de pensiones en todos estos años, ¿no? Por la cantidad de gente, pero también por la calidad de profesionales y la experiencia que había ahí. Me excluyo totalmente de ahí, porque yo era una persona todavía junior, pero digamos, de mis jefes para arriba, había una experiencia alucinante, ¿no? Y era un sueño para cualquier chico de mi edad trabajar con gente tan brillante en ese momento. Interesante, fue circunstancial de nuevo. Exacto, Fueron exacto. cosas que se dieron. En Horizonte yo no tenía ni la más mínima intención de moverme a ningún lado. Probablemente si no la vendían me hubiera quedado hasta la maestría. De tu línea de carrera. Claro, me hubiera quedado tal vez como me quedé en Integra hasta la maestría, que fueron 4 años más, ¿no? O 3 años más o menos. Finalmente tuve una continuidad y una continuidad buena, porque el Grupo Sura también bastante bueno, un poco diferente la cultura a BBVA, pero igual, como te digo, se mantuvo en la esencia del día a día y la verdad que esa etapa, ¿no? Desde Horizonte a Integra fueron las etapas que más disfruté de mi mundo pre-maestría, ¿no? Por darle alguna división, ¿no? Y sí. Eso fue como el resumen de lo que hice hasta el 2016, que fue cuando ya decidí irme a estudiar. Claro, destacando de nuevo estas 4 experiencias, ¿tuviste desafíos críticos en tu carrera que tú consideras esto fue un gran desafío? ¿Y cuáles fueron tus mayores aprendizajes también que tuviste de estos 4 lugares? Sí, yo creo que
el desafío en el primer trabajo fue que me encomendaron hacer algo totalmente nuevo, ¿no? Que era desarrollar, en Prima, me encargaron de desarrollar toda la parte para operar instrumentos derivados, que no se había hecho ni en el mundo de FPS Perú, nadie lo hacía. Recién la regulación estaba cambiando y me encomendaron desde la parte de hacer todos los sustentos para el regulador. Me encargaron negociar los contratos con los bancos de Nueva York, porque necesitabas tener cuentas con bancos de Nueva York para negociar estos instrumentos derivados. Me encomendaron hacer las estrategias en papel, y quiero hacer un put, quiero hacer un call, por qué, toda la parte teórica. Yo no sabía nada, no sabía absolutamente nada de eso. Una curva de aprendizaje espectacular. Me tocó aprender a la mala, tuve la oportunidad de viajar también, y eso lo aprecio bastante, que desde mi junior me dieron la oportunidad de viajar a Nueva York, a darme a otros bancos, a llevar cursos intensivos de una semana. Llevé un curso en Goldman Sachs, que es un banco muy grande, ¿no? De derivados. Tuve todo ese exposure, todo ese apoyo de mi compañía, que me era súper agradecidos el día de hoy. Tuve que coordinar además algo que no era tan común con alguien de mi edad, ¿no? Que tenía un año de experiencia o menos, con legal, de prima, con riesgos. No era como que el project manager, ¿no? Como el que armaba toda la estructura. Obviamente lo variaba cada cierto tiempo, pues, con mi jefe, lo más importante, tenía reuniones, pero en el día a día era yo avanzando y yo tropezando. Oye, esto no se puede negociar con los bancos no entendía cómo yo estaba negociando. Es este chiquito negociando algo tan obviamente siempre con el apoyo legal y todo, en el día a día, ¿no? Entonces esa experiencia me marcó bastante, me hizo creer bastante en mí. Obvio que no lo hice perfecto, obvio que en el momento fallé, cometí errores, pero nada tampoco que haya traído abajo el proyecto. El proyecto finalmente vio la luz, y creo yo con relativo éxito, porque se hicieron transacciones, al menos hasta que yo estaba, por 250 millones de dólares, digamos, a operar en cada uno, que era un monto bastante importante para la EC. Yo creo que eso fue uno de los retos más importantes. Luego ya otro reto importante en Horizonte, y sobre todo con Integra, ya cuando nos fusionamos, tuve un encargo, mientras se acomodaba el equipo, prácticamente de ya manejar el trading, ¿no? Pero también la visión más de largo plazo, ¿no? Que eran normalmente dos funciones separadas, ¿no? Oye, en el día, hasta las 3 de la tarde, estaba metido en la ejecución, y en la tarde me ponía a leer y a ver la estrategia, ¿no? De todo el portafolio de equity. Estábamos hablando que era el portafolio más grande en Perú, entonces llegó a tener 16.000, 18.000 millones de dólares. Entonces era una responsabilidad bien grande. Creo que ahí también aprendí mucho. Creo que ahí ya me tocó empezar a transmitir conocimientos a chicos que entraban, ¿no? Y tenía más o menos 7 años de experiencia, ¿no? Entonces me tocó empezar a enseñar, ¿no? Y eso también, las primeras veces que uno enseña, aprende, ¿no? Aprende mucho, porque no necesariamente te sale natural, ¿no? Creo que de todo se va aprendiendo. Fue muy interesante esa parte. Mi jefe ya hacia los últimos 8 meses, antes de que yo me vaya a la maestría, mi jefe directo era, se va a otra compañía, ¿no? Toma otra oportunidad y no lo reemplaza. O sea, decide que yo tomé, pues, temporalmente ese rol del día a día. Entonces ya básicamente sí tenían la responsabilidad entera sobre todo el portfolio de renta variable. Fue bien bacano, ¿no? De nuevo también Las circunstancias. Sí. me aventaron al toro, ¿no? Al toro salvaje, Bueno, trataba de no caerle, ¿no? Pero claro, conforme va pasando el tiempo, tienes más herramientas, ¿no? Tienes más herramientas de gestión, ya no es cosas, ¿no? Ya tienes una red de soporte también, que es muy importante, ¿no? Porque vas construyendo relaciones dentro de tu empresa, pero vas construyendo relaciones en general en la industria donde operas, contrapartes, proveedores, ¿no? Gente internacional. Ya puedes ser más de más y decirle, oye, no sé esto, ayuda. Oye, pásame este reporte. Oye, necesito esta reunión. Y ya tienes más herramientas para solucionar tu día a día, ¿no? ¿a quién preguntar? Exactamente. Y ya no es solamente tu grupito de siempre 2 personas, tu jefe, ¿no? Que cuando empecé era, aquí le pregunto a mi jefe, no conozco a nadie más. Ya después de 6, 7, 8 años, ya desarrollaste un poco, bueno, depende de cada uno, ¿no? Pero ya en teoría desarrollaste una red, digamos, ¿no? De soporte. Entonces eso también te ayuda. Claro, mencionabas que ya habían personas que te empezaban a reportar a ti. Sí. ¿Cómo fue esa etapa inicial? Y es distinta a cómo eres hoy en día en tu liderazgo. Sí, claro que sí. Una evolución. De todas maneras, ¿no? Yo creo que en ese momento enseñabas un poco, tu preocupación era que te ayuden en tus problemas del día a día, y básicamente dividir el trabajo, ¿no? Y darle lo que tú consideras que es todavía más fácil, y por ahí vas, ¿no? Y oye, te hacen una pregunta, a veces no tienes tú mismo la respuesta y tienes que estar constantemente preguntando por otra persona, ¿no? Entonces, es un liderazgo más desde la práctica, no más desde división de funciones, si se quiere. Y mientras más evolucionando, vas pensando mucho más, o lo que me pasó a mí, no te digo que sea la fórmula correcta, pero a mí lo que me pasó fue, al comienzo piensas cómo estas personas de tu equipo te ayudan a solucionar tus problemas, y para resumirlo, mientras vas creciendo, es como yo los ayudo a solucionar
solucionar sus retos más que problemas, ¿no? O cómo los ayudas a alcanzar los objetivos de ellos, cómo les doy más recursos, ¿no? Qué tantas directrices necesitan, cómo ya empiezas a pensar en su desarrollo profesional como a largo plazo. Esta persona tiene falta, ¿no? ¿Qué gaps le falta? Empiezas a mejorar cómo le das feedback a cada persona. Les empiezas tú a dar estructura, le empiezas tú a decir, oye, tu camino es este, oye, enfócate acá. Ya no te quedas en la solución de problemas, ya no te quedas en el día a día, empiezas a verlo como profesionales que se vuelven con responsabilidad de cierta manera también, que crezcan, ¿no? Y darles esa guía. Entonces yo creo que así resumiría cómo es la evolución como jefe también, ¿no? Hoy en día más empoderamiento, por así decirlo, así como fue más o menos tu etapa inicial, en la que te pueden empoderar, tener más responsabilidades, puedes crecer mucho. Tal cual, así es. Y de ahí ya pasando a otra etapa que me parece interesante en tu etapa de maestría, que lo hiciste en la Escuela de Negocios de Londres, hiciste finanzas en Inglaterra. ¿Cuáles eran tus expectativas de hacer esta maestría, esta categoría, y si encontraste lo que esperabas? Claro. Bueno, superó mis expectativas, definitivamente. Yo había conocido Londres brevemente por un viaje de trabajo algunos años antes. Siempre me enamoró esa ciudad desde la primera vez que llegué. Me pareció alucinante en la vida que veía ahí, la cultura, etcétera, ¿no? Y había tenido justo la oportunidad de conocer el campus también de la universidad, de la London Business School, ¿no? De LBS. Y yo tenía muy claro que quería, como carrera, seguir en el mundo de las finanzas. Había investigado un poco sobre el MBA, sobre una maestría en finanzas, por las diferencias. Me veía más en una maestría en finanzas, más especializado. Sí, ¿Por qué la maestría en finanzas y no el MBA? Que mayormente es más común para las personas que tienen el MBA tiende a pensarse como algo más generalista, no algo que si todavía de repente no te has tan definido en dónde te quieres especializar, no, te va a abrir un poquito más las puertas. Y la otra es al contrario, no es, oye, ya tengo muy claro lo que quiero hacer, me encantan las inversiones, voy a meterme en cursos mucho más especializados que me van a permitir escalar, pero ya dentro del mundo de las inversiones, ¿no? Ya gente en MBA, pero que todavía no sabe si va a ser consultoría, o si va a ser private equity, o si va a ser finanzas corporativas. Están todavía muchos tratando de definir su siguiente paso. Y creo que el MBA es muy válido para eso. También el MBA te sirve mucho si quieres cambiar de país, ¿no? Te abre más puertas, tal vez, o no. En mi caso era muy claro que quería una maestría así. También quería una maestría de 1 año contra el MBA clásico que tienden a ser 2 años. Yo pensaba también en todo, ¿no? En el costo de vida, la eficiencia, ¿no? No quería sobreendeudarme para hacer una MBA. Conocía casos de personas que tenían 7, 8 años de terminaba la maestría o el MBA y seguían pagando esa deuda. Entonces, un poco no quería eso, ¿no? Son varios factores que van decantando hacia ese lado. Y bueno, Londres tenía clarísimo que tenía que estar en Europa o en Londres, así que enfoqué mis balas por ahí, ¿no? Y felizmente me salió bien. Y en ese camino en Londres, ¿encontraste mentores, por así decirlo? ¿Encontraste personas que influenciaron o impactaron en tu carrera? Yo creo que más allá del mentores específicos, circunstancias, ¿no? Clase, grupos de trabajo, compañeros, que te van enseñando cosas, que te van abriendo. Creo que la principal lección es, oye, no te cierres tanto en... La vida va cambiando, ¿no? O sea, no te cierres en que este es tu camino para los próximos 10 años, ¿no? Había un chico que era piloto, que había terminado, piloto de guerra inglés, que había terminado en inversiones por las cosas de la vida y que estaba haciendo su maestría en finanzas. Habían chicos de Singapur que tenían empresas, ¿no? Y que querían estar en la maestría de finanzas para tener mayores herramientas financieras para sus empresas. Habían chicos que querían empezar sus empresas mexicanos y que estaban ahí. Habían chicos o chicas que querían, que no sabían qué querían hacer, no tenían idea qué querían hacer. Había un chico español que se volvió muy amigo mío, que quería salir de España y quería empezar una nueva vida en Londres y le encantaba las inversiones. O sea, tenía muy claro lo que quería hacer, tenía muy claro que quería dejar hacer lo que estaba haciendo. Y caso era muy diferente, ¿no? Yo sí quería regresar a Perú, no solamente tenía claro aquí. Yo pensé que iba a seguir en inversiones, manejando portafolios, y creo que ahí justo llega un poco la llamada de BlackRock, ¿no? Que un poco también me cambia mucho la dirección de la carrera. Me invitan a participar en un proceso más comercial, ¿no? Para liderar el negocio en Perú, para abrir una oficina en Perú que no existía en ese momento, pero desde un punto de vista más comercial, ¿no? De distribución, de ser el ticket comercial, digamos, ¿no? De Pers. Entonces, O sea, tú abriste la oficina de BlackRock. yo lo abrí, sí. Se cubría Perú desde Chile en ese momento, desde Santiago, y venía gente, ¿no? Desde Santiago, pero no había nadie en Perú, pues, sentado. Entonces, querían abrirlo, el negocio en Perú había crecido muchísimo en ese momento, y ya justificaba tener un pequeño equipo, ¿no? En Perú. Y de nuevo, cuando me llamaron de ventas, mi primera reacción fue, oye, bacán BlackRock, ¿no? Por todo lo que implica, pero no sé nada, ¿no? No sé nada. En las entrevistas creo que
las fui navegando una a una, fueron como 9 entrevistas. Fue bastante largo el proceso, pero me fui en el proceso de entrevistas y mientras yo también hacía mi research, mi preparación, me fui convenciendo a mí mismo que de repente sí podía asumir ese reto, que fue lo que finalmente pasó. ¿Y cómo llegaron a ti? O sea, ¿fue por la maestría Pues no, de Perú ya yo con personas de BlackRock desde mi rol de Integra había interactuado porque era tu viaje? Integra cliente. Sí, de ahí venía a Perú también, ¿no? Entonces, alguien me había recomendado entre muchos otros nombres, ¿no? que recomendaron. Y así me llamaron, por una recomendación o en una lista que alguien puso. Pero claro, en el proceso pues igual fue una lista y finalmente se dio. En esa etapa me dices que tú fuiste quien abrió las oficinas, tú fuiste quien armó el primer equipo. Claro, ahí había una persona que me ayudaba, que ya existía, que me ayudaba desde Chile, pero en el tiempo esa persona se fue y yo ya realmente el equipo, pero a los 6 meses ya tuve que armar el equipo. En primero una persona, Sí, es lo que buscabas en esas personas. Digas en ellos para que los jales a BlackRock. gente con ganas de actitud, gente, o sea, el 80% actitud, gente con ganas de comerse el mundo, gente con mucho espíritu de emprendedor, porque a pesar de que BlackRock es una empresa inmensa, en Perú éramos nosotros dos, ¿no? Y claramente tenía que ser alguien que baila a la guerra, que se crea, que Que eras el bueno. crea su cuento, que tenga claro lo que tiene que hacer y que camine solo o sola, a pesar de que tampoco va a la en sitio, ¿no? Una persona con 3 años, 4 años de experiencia, ¿no? Así que era duro, ¿no? Encontrar ese perfil, porque obviamente también necesitabas un conocimiento base de inversiones, ¿no? O sea, porque De entre emprendedor, por el Exacto. mundo corporativo. Es Exacto. difícil encontrarlo. Exacto. Sí, alguien con ganas de aprender, alguien versátil, que necesitas alguien que esté haciendo Excel y corriendo algunos gráficos, pero que en la tarde esté saliendo a clientes, ¿no? Y que no le pese la mano para hacer llamadas, ¿no? Entonces, sí, era un perfil difícil, me demoré bastante y claro, también en ese técnico, entonces a veces también llevaba candidatos o candidatas que a mí me parecían, pero cuando llegaban a otras rondas, a otras personas, los descantaban y tenía que volver a empezar. Fue difícil, pero bueno, finalmente nos pusimos de acuerdo y la verdad que en las dos contrataciones que hice, bueno, una persona en un primer momento, otra persona en otro momento, llegamos a ser 3 en la oficina. Y la verdad que sorprendieron positivamente a todos en la empresa y fue muy... En tu etapa en BlackRock, porque son gigantes a nivel mundial, ¿qué aprendiste de su cultura? ¿Te llevaste algo de aprendizajes, de cómo hacen las cosas? Bueno, aprendí muchísimo. O sea, lo primero que aprendí fue cómo operan equipos de alto rendimiento por el tiempo. O sea, en BlackRock, desde el chico más junior, se opera a un nivel muy alto. O sea, tú le pides algo, te dice para el lunes, probablemente ya te lo mandó un día antes y te lo mandó sin ningún tipo de error, súper bien. Tuve chicos que se paran desde muy jóvenes y pueden hacer una conferencia con 100 clientes y hablar perfecto el inglés, ¿no? Y explican su tema. Entonces, como que todos siempre están a un nivel muy alto, muy competitivo. Me enseñó también a interrelacionarme con gente de diferentes países, ¿no? Normalmente no me había pasado tanto en el día a día, siempre era gente más de mi mismo entorno. Me enseñó a pues, entender diferentes culturas, me enseñó a trabajar también en equipo. En BlackRock, la cultura era no pedimos estrella, tenemos gente que realmente entienda que en los wins, ¿no? En los objetivos se chambean entre todos y no hay estrellita, ¿no? Todos trabajamos en equipo y valoramos mucho eso. O sea, de hecho, siempre te decimos, y acá más valoramos el fondo, en los objetivos, pero también valoramos la forma en que se llegan al objetivo. Los dos pesa igual. Cuidando la Eso también. Ética, valores, trabajo colaborativo, respetos a tus compañeros, respetos a los clientes, valoraban las relaciones que tú tenías con el cliente, ¿no? Cuando habían los jefes de otro lado, te digamos, y Antonio, cómo se relaciona, qué tanta confianza has desarrollado, qué tanta confianza le tienen los clientes a Antonio para pedirles cosas. Y no solamente era, como uno puede ver de afuera, pensar en afuera con el resultado, cuánta plata tenemos. No era así. Era importante, obviamente, todos queremos llegar a las metas, pero cómo llegabas era muy importante. Y eso a mí me gustó muchísimo. Habían un todo, la excelencia en todos los ámbitos. Excelencia en todo ético, o sea, tienes que ser una persona ética, una persona con valores, que te reconozcan los clientes, ¿no? Como valores. Eso era muy bonito, la verdad. Interesante. Y de ahí estabas en BlackRock, ¿por qué el cambio a Sura? O sea, volviste a Sura Sí, y fue justo durante la pandemia también. sí, O sea, ahí estaban buscando una persona con sí, cierto perfil, sí. porque normalmente uno no cambia de capitán del barco, por así decirlo, cuando hay plena crisis, a menos que algo esté pasando. Sí, se juntaron varias cosas. En BlackRock habíamos tenido, yo entré hacia mediados del 2017. Hubo unos años espectaculares para el negocio,
para Perú y en general de BlackRock. Creo que nos fue muy bien en la oficina de Perú del 17, el 18, superando las metas, todos muy contentos. Realmente yo en el camino fui promovido en el menor tiempo posible, que eran 2 años, fui promovido a director. Mi equipo operaba súper bien. 2019 fue un año ya con un poquito más de retos, pero igual fue bueno. Y empezamos el 2020 con la pandemia. Y no solo la pandemia, obviamente con todo lo que implicó, sino con retiros, te recordarás, empezaron los retiros en las AFPs. El Congreso empezó a aprobar retiros para que la gente tenga dinero disponible. Podemos discutir horas si se justifica o no, pero la cosa es que pasaron. Y bueno, en realidad lo que pasó fue que en las AFPs lo primero que tienen que vender son las inversiones internacionales, que es lo más líquido, ¿no? Tú puedes liquidar millones de dólares en el segundo. Y como nosotros éramos el gestor con mayor participación de mercado, digamos, de todos los internacionales en el mundo de AFP, nos importó muy duro, ¿no? Ya hacia finales del 2020, inicio del 2021, habíamos perdido casi la mitad del negocio, ¿no? En Perú, que nos había costado años, ¿no? Construir. Por lo menos, no solo a mí, sino lo que estuvieron en esa línea. Se juntaron dos cosas. Era que me iba bien en BlackRock internamente a nivel personal, querían darme retos más grandes y que el negocio de Perú se había achicado mucho. Hubieron básicamente ofertas ya para irme a otro país. Retos muy bonitos. Pero bueno, ya por en el mismo lado, ¿no? En el mismo lado. Hubo uno que pensé mucho, casi un mes, que entre idas y vueltas. Al final fue un tema más familiar, de decisión personal. No, yo soy casado, tengo un hijo. Decidimos que no era el mejor momento para salir del país, como tú dices, en plena pandemia. Todavía con mucha incertidumbre. Y bueno, la hay que pasar, la decisión fue dejarla pasar. Y en paralelo, cosas también de la vida, me llama, bueno, en ese momento era el country manager de Sur en Perú, ¿no? Que yo no lo conocía mucho, y había esta posición libre. Había una persona, este capitán que tú dices, por temas de salud, bueno, había dejado pues estaba libre, y me llamó y me preguntó, y bueno, como que encajó en timing, ¿no? Yo, claro que en Perú, que era donde yo quería estar en ese momento, no había muchas posibilidades en rol de seguir, tenía que ir afuera prácticamente. Se iba a dar en BlackRock más temprano que tarde. Yo tenía que ser coherente con lo que quería. Y Sura, bueno, me ofreció una oportunidad bastante interesante, desde fondos, ¿no? Una empresa que, de nuevo, como que siempre te dije, la cultura me encantó, conocía mucho a la gente acá. Y fue una decisión en el momento relativamente sencilla de tomar, dejando igual súper buenos amigos y súper buenas relaciones en BlackRock, donde todos entendieron que tenía sentido con lo que yo quería para mí. Entonces, así se dio esa transición. A lo largo de tu carrera, ¿cómo has ido desarrollando y manejando la vida post-oficina? ¿Has tenido algunos retos y cómo han influenciado en tu carrera? O sea, el tema de las relaciones, las finanzas, la salud. Porque al final es la misma persona, o sea, dentro Sí, tal cual. fuera de la oficina. Tal cual, creo que he tenido mucha suerte. Creo que no todos tienen esta suerte de tener trabajos que, si bien han sido muy exigentes, muy duros, de grandes retos, han confiado bastante en mí. Entonces, eso significa que, Antonio, tú manejas, sobre todo ya post maestría, ¿no? Donde ya las responsabilidades son mayores, donde yo ya tenía una esposa y empecé a hacer una familia. Tuve esa suerte esos últimos, digamos, 5 o 6 años de manejar mucho mis tiempos y de trabajar por objetivos, por resultados, y en esa línea me permitió tener un balance bastante bonito, pero no sí, sin falta de retos no, pero sí al menos un balance donde yo sentía que mi vida no era el trabajo. Y claro, puede haber semanas donde tu vida es el trabajo, pero no es como todo el tiempo. Entonces, podía hacer deporte temprano, podía salir del trabajo a las 6, 6:30, ir a comer con amigos, o ir al cine con mi esposa, o visitar a mi mamá, o visitar a mis abuelos, en fin, a mis familiares más cercanos. Ya con mi hijo desde la pandemia, bueno, fue otro tema porque ayudó a estar de cierta manera en la casa, ¿no? Trabajo remoto, te permite pues ahorrar tiempo de trabajo, en los huecos puedes estar con tu familia. Tienes retos, obviamente, porque a veces la separación de hogar con oficina en el mismo espacio físico tiene retos complicados, para los chiquitos también es complicado. Pero creo que dentro de todo he podido navegar, hemos podido navegar, ¿no? Y yo sí, hoy por hoy puedo decir que tengo o trato de tener un balance de vida y trabajo dentro de lo deseable, creo yo. Por ese lado sí, contento. ¿Cómo llegaste a ese balance? Porque muchas veces se conoce que no es tan común en las posiciones más altas. Creo que hay factores externos e internos. Muchos externos van a depender de la cultura. Puede ser que en algunas empresas, creo yo, todavía equivocadamente se confunda el número de horas de estar en la oficina con
excelencia profesional, yo creo que no es así. Yo creo que tienen que ser resultados, yo creo que tienen que ser las formas de nuevo de cómo trabaja un profesional. Yo creo que viene mucho de que ver con el equipo adecuado con el que cuentas, porque claro, si tú no tienes el equipo que te apoye, tienes que hacerlo todo tú. ¿No? Y si tú no estás preocupado por formar a tu equipo, tienes que hacerlo todo tú. Y nunca vas a terminar el trabajo. Entonces el trabajo de tus equipos, porque eres jefe o gerente, nunca vas a terminar el trabajo. Entonces, yo creo que eso es interno y también externo, ¿no? O sea, yo creo que siempre he tenido una capacidad organizativa. Yo empiezo a trabajar, ya tengo más o menos mis días pactados, en mis reuniones, tengo espacios separados donde tengo que avanzar correos y trato de cerrar los días pues dentro de lo razonable. Siempre hay trabajo que va a quedar por fuera. Y a ver, de nuevo, las noches que tengo que meterme de trabajo, ya sea desde mi casa o en la oficina, hay que hacerlo, pero trato de que sea en la minoría. Entonces, esa organización personal, yo te diría, ¿no? 3 cosas, ¿no? Organización personal, empoderamiento de tus equipos y estar en la cultura correcta, ¿no? Yo creo que si uno como persona siente que está en una empresa donde sus valores, lo que uno quiere en la vida, no coincide, pues tiene que replantearse si es la empresa correcta. No es fácil porque, a ver, primero hay que darle de comer a la familia antes de, Claro. de tomar decisiones, pero en la medida de lo posible creo que sí es válido ese replanteamiento, ¿no? Bastante empoderamiento, bastante saber organizar el equipo. Sí, y uno mismo, ¿no? Los tiempos, ¿no? Sí. Organizar los tiempos, priorizar, ¿no? A veces uno dice, oye, quiero hacer todo, algo que uno va aprendiendo en la vida es que muchas veces no te premian o no te reconocen por hacer muchas cosas, sino por saber elegir. Mientras más creces, tienes que elegir esas 2 o 3 cosas que van a hacer la diferencia para ti, para la empresa, y enfocarte en eso. Más allá de, hoy tengo demasiadas ideas que podrían ser buenas y estoy disparando un poco por todos lados y no termino de generar ninguna tan significativa. Priorizar. Creo que no seas tan romántico con las ideas de, oye, me gustaría esto y algún día y yo empiezo a trabajar en esto para aquí. No, o sea, más enfocado en resultados, en lo que vamos a ver en la aguja y en lo que un poco va en línea con los objetivos estratégicos de la empresa, ¿no? Alinear por ahí. Saber elegir las batallas. Ah, muy importante también, claro. En tu descripción de LinkedIn comentabas sobre el impacto que la cultura de la educación financiera tiene sobre la sociedad. ¿Cuál crees que son esos puntos claves que son los que generan ese impacto? Yo creo que entender, de que las personas tienen que entender el uso del dinero. O sea, yo creo que el dinero, hablar de dinero no es malo, no quitarle ese mito de entender que el dinero sirve es un medio para un fin. ¿No? Para mí esa es la lección número 1 de educación financiera. ¿No? Y hay que saber cuidarlo, hay que saber valorarlo, hay que saber tenerlo y crecerlo en el largo plazo para que nos permita vivir tranquilos, ¿no? Si uno como sociedad entiende el valor del dinero, entiende cómo hacer uso de su dinero, eh, nos va quitando presiones, nos va quitando estrés. Las personas que logran tener esa estabilidad financiera se sacan un estrés importante, se sacan un motivo de discusión familiar importante, ¿no? Se puede concentrar en más cosas, te puedes concentrar en cuidar tu salud, te puedes concentrar en tener tiempo para la familia, tienes que pensar menos en, oye, ahora de dónde saco para llegar este mes. Y no digo porque todas las personas partamos nuevamente desde la misma base, no creo que cada persona va a enfrentar diferentes retos, pero creo que si más personas hablamos del dinero, de su uso, de cómo maximizarlo, eh, de cómo hacer un presupuesto. ¿No? Yo cada vez que puedo estoy en estos de Nesura, me encanta que hacemos mucho trabajo de conectar con ONGs, hacer cursos para emprendedores, para mamás totalmente gratuitos, justamente profesionales como yo. Compartimos nuestra poca o mucha experiencia en planificación personal, ¿no? Cómo empezar tu primer negocio. Entonces, tú ves cómo la gente le va cambiando pues la perspectiva, ¿no? Y gente que no es profesional de finanzas, es gente que puede hacer diferentes cosas, pero que con tu asesoría, con tu guía, empiezan a generar nuevos hábitos. Entonces yo sí he visto cambios tangibles y por eso creo que es tan relevante seguir en ese camino. Ah, ese es el camino que crees que debemos seguir acá en el Perú. Sí, en general el Perú, en el mundo, creo que tenés mucho espacio para seguir poniendo acceso a inversiones a todo el mundo, para seguir educando en los medios digitales. Es un excelente medio, en LinkedIn, blogs, podcasts. Por eso creo que también contento de estas iniciativas como las tuyas, de que tratan de compartir un poco, creo que es compartir experiencias, ¿no? Y así como yo me
beneficiado muchísimo de gente que sabe mucho, ¿no? Hasta el día de hoy sigo tratando de aprender de todo el mundo, tratar de devolver de cierta manera al que se pueda lo que uno va aprendiendo y generamos un círculo virtuoso, ¿no? En ese camino. Hay círculos colaborativos donde todos pueden aprender y todos pueden crecer. Pues, Exactamente, ¿no? Sí, exactamente. También tengo la oportunidad de ser profesor del programa Red Pro. No sé si lo has escuchado, pero es básicamente un grupo que empezó un amigo mío hace, creo que ya es la quinta edición, pero básicamente trata de juntar a chicos universitarios de provincias. Se hace un examen de admisión para los voluntarios, esto no tiene costo. Y ese grupo que pasa el examen de admisión, tenemos clases durante un periodo de más o menos 5 meses, todos los fines de semana, de módulos de finanzas, ¿no? Entonces yo dicto algunos talleres, compañeros, profesores pican otros, y estos chicos son una clase, ¿no? Que finalmente reciben una especie, yo le llamaría un diplomado, especialización totalmente gratuita, y de profesionales que trabajamos en la industria. Y finalmente también lo que se intenta con esos chicos es que conectarnos a las empresas, ¿no? Son chicos que están empezando sus prácticas de octavo a décimo ciclo, ¿no? Entonces creo que súper interesante porque ya hemos visto varios chicos que en estos años ya no solo son relegantes, sino se han quedado en empresas y son chicos que no hubieran llegado a Lima de otra manera, porque somos un país muy centralizado y que eso es también un reto que tenemos como país, ¿no? Entonces estamos tratando de romper al menos un poquito lleno de demostrar que hay talento en todos lados y que con el correcto acompañamiento pues la gente alcanza es un poco la intención del programa, del cual me siento orgulloso poder estar contribuyendo casi desde su inicio. claro, sí, sí, es una muy buena iniciativa porque obviamente Lima es muy separado de todo lo demás. Más difícil para las personas de provincia por llegar acá. En mi caso, yo soy de Ica, Exacto, pero claro. yo estudié en Lima, entonces es más difícil la entrada. Exacto. Claro, estos son chicos que estudian en universidades de regiones, ¿no? Empezamos por Arequipa y lo fuimos abriendo cada vez a más ciudades. Y ojalá algún día, pues, sea a nivel nacional y tengamos 200 profesores voluntarios y que la tecnología nos ayude a seguir dando muchas más oportunidades y realmente generando ese cambio social que tanto reclama el país, ¿no? Pero buenísima iniciativa, ¿no? Sí, yo me saco el sombrero con los chicos que lo crearon y solo me quedaba pues ser parte y tratar de ayudar en lo que se pueda, ¿no? Y también hacemos mentoría, no solo las clases, sino los chicos que tienen, por ejemplo, alguna entrevista de trabajo, por ahí hacemos unas sesiones y los preparamos, revisamos su CV, hacemos todo eso totalmente, totalmente voluntario, los que quieran, no, obviamente no es parte del programa, pero algunos que queremos lo hacemos y bueno, la verdad que es súper, súper bacán. Claro, dando un buen granito de arena. Y bueno, Pero siempre uno siente que se queda corto, ¿no? No puede atender a todo lo que quisiera, porque, claro, pero algo se hace. Como te digo, espero que la tecnología nos permita seguir escalando y llegando a más chicos y chicas, ¿no? buenísima iniciativa como te mencionaba. Y bueno, ya para ir cerrando la entrevista que estuvo buenísima, o sea, las personas que vayan a ver esto van a aprender muchísimo. Volviendo al pasado, ¿qué consejo te darías a la Antonia de 22 años o de 20 años? Yo creo que el primer consejo es que no me preocupe tanto del largo plazo, ¿no? Como que me recordaría que el largo plazo se construye en el día a día, ¿no? Haz tu trabajo bien, en el día a día, júntate con las personas correctas, aprende con mucha humildad de lo que sabe más que tú, aprovecha a esa gente que no siempre son todas que te quieren enseñar, no te compares con tus compañeros, ¿no? Yo creo que cometí el error de vivir estresados, mi compañero o compañera ya tenía tal trabajo, ganaba tanto. Eso a esa edad de los 20 años no importa nada, se lo puedo decir con seguridad. Las líneas en las carreras se van abriendo y se van construyendo en el día a día. O sea, no te enfoques en los siguientes 10 años, enfócate en tus siguientes 3 o 6 meses o la tarea que tienes hoy. Ser tu mejor versión en esa tarea y las puertas naturalmente se van abriendo. Nunca te olvides de que las personas y los profesionales no se pueden separar. Uno como profesional te van a evaluar como eres como persona. Entonces, no cambies, no intentes ser lo que no eres, trata de ser la persona que tú eres y todo lo bueno que eres como persona, traducirlos en tu trabajo. Eso es lo que finalmente se va a terminar valorando, ¿no? Cuando te elijan o no. Nadie quiere trabajar con una persona difícil, nadie quiere trabajar con alguien soberbio, nadie quiere trabajar con alguien que cree que lo sabe todo, nadie quiere trabajar con alguien que no enseña, nadie quiere trabajar con alguien egoísta, ¿no? Entonces, esas cosas me creo yo, principalmente. Sí,
para cerrar esto de acá, te acabas de mencionar que te importaba demasiado a largo plazo. De joven tú ya tenías claro que CEO era la meta. No, para nada, para nada. Simplemente me imaginaba creciendo, ¿no? Creciendo y Chao, ascendiendo, o VP. ¿no? Sí, algún tipo de puesto, no lo tenía tan materializado, eh, pero creo que me preocupaba demasiado porque lo que va pasando es que en cualquier tropiezo piensas que ya es el fin de, de tu objetivo, ¿no? De tu carrera. Oye, ya, yo me tropecé en el costado, no se tropezó, y ya es el fin de mi carrera. Te empiezas a asustar más de la cuenta y al contrario, ¿no? Lo que vas descubriendo es que los que hacen más cosas, los que están ahí en la cancha tratando de avanzar son los que más te tropiezan, pero finalmente no van a avanzar más rápido. Los que están en su zona de confort muy seguros de todo o sin tratar de que pase, a veces les cuesta más. Entonces, para ahí venir. Dale, buenísimo, Antonio. Gracias, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.